Genial. Nada, yo igual muy cortito, muy breve, nada más agradecerles a los tres expositores, por un lado. Para mí es un honor y un orgullo que desde la universidad pública podamos seguir encontrándonos a pesar del contexto y que se sigan dando estos debates. Nada, agradecerle también a mi amigo Diego Brancatelli, que gentilmente está acá como moderador y como parte también de la actividad. Y obviamente a mis compañeros, tanto José Luis como a Néstor, que siempre estamos bancando acá como podemos. Así que nada, agradecerles de corazón de parte de la facultad, igualmente seguramente después va a pasar Gustavo a decírselos, pero yo como secretaria de Asuntos y la actividad sale del área, quería de verdad de corazón agradecerles mucho por el tiempo, por las ganas y justamente por seguir generando estos espacios. Así que simplemente eso. Die, toda tuya la palabra ahora. Bueno, gracias Flor por las palabras, gracias por invitarme también a moderar en estos nuevos tiempos obligados de pandemia, de adaptarnos a este esquema de trabajo y de conversaciones, con Noelia, bueno, con Marina y quienes también transitamos la facultad, primero como estudiantes, después como docentes, dando ahora clases a través de esta herramienta Zoom, y bueno, no estando cara a cara ni presentes, ahora pudiendo hacer esto, de conversar, de estar todos juntos con la cantidad de gente que se sumó a esta charla, así que a todos ellos también los saludamos y gracias por la oportunidad. Una charla más que interesante, que también me interesa no solamente como docente, como ciudadano, sino también como comunicador, escuchar a estas tres personas que son están más que autorizadas para poder dar una opinión y también un punto de vista, un análisis, un llamado a la reflexión en esta época de pandemia, cómo se puede comunicar, qué tiene que ver y cómo se relacionan los medios de comunicación con la política, con la sociedad y con la medicina, porque en el medio de la comunicación me parece que han tenido en esta época un papel relevante los infectólogos, los médicos, los doctores, que pasaron a ser comunicadores y casi voces autorizadas. Así que yo sin más, lo único que hago es moderar, voy a presentar a cada uno de los que van a exponer, y después, una vez que finalicen cada uno, vamos a poner un tiempo de 10 minutos para que cada uno haga su exposición, y después, una vez finalizado cada uno de ellos, vamos a abrir a preguntas que solamente va a ir moderando también Flor, me va a ayudar a sumar las preguntas que cada uno de ustedes quieran hacer. Tenemos un tiempo para que nos puedan responder, pero si les parece comenzamos con Noelia. Noelia Barral Grijera es periodista, obviamente todo el mundo ya la conoce, licenciada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, da clases actualmente en televisión, reemplazando al gran Carlos Campolongo esa cátedra, ¿no? Es la nueva fórmula con Marina Acosta, son las que están reemplazando al histórico Campolongo en una materia que es principal en la carrera de periodismo, es una materia central, y actualmente es comunicadora en C5N, además de haber colaborado en agencias de noticias y en otros medios de comunicación. Pero la presentamos, la escuchamos, más que interesante. Bienvenida, Noelia, y aquí estamos atentos a tu reflexión, a tu análisis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y por supuesto que gracias por la invitación. Me encanta estar acá, o bueno, no sé si es acá la palabra, pero me encanta estar con ustedes charlando. ¿Dónde estamos, no? Claro, acá es rarísimo, hablando de no lugares. Bueno, a ver, estamos en el medio del baile, entonces es difícil sacar conclusiones o dar veredictos que se sostengan en el tiempo, o al menos que estemos seguros de que se van a sostener en el tiempo. Así que voy a hacer un análisis que por ahí después cambia. Lo que yo veo respecto del periodismo particularmente y de nuestro trabajo y del área al que nos dedicamos en relación con la pandemia, tiendo a dividirlo en dos etapas. Me parece que en un comienzo, muy en línea también con lo que estaba pasando en el escenario político a nivel nacional, apareció un modo de comunicar más comprometido y más vinculado con nuestra función social como comunicadores,
con un perfil responsable, con un perfil de intentar acercar información verídica, centrada, no extremista ni para que nadie se asustara demasiado, pero sí para transmitir lo que estamos viviendo, que es algo inédito y de lo que no sabemos cómo vamos a salir, porque básicamente estamos enfrentando como humanidad a un virus del que no conocemos la cura. Me parece que, insisto, en sintonía con lo que fue pasando en el escenario político nacional, en algún momento eso se quebró. Creo que a nivel político tiene que ver con una serie de cuestiones, pero centrándome más en nuestra tarea periodística, creo que el quiebre de esa forma de comunicar y de esa... de separarnos en un lugar de mayor responsabilidad y compromiso social, tiene que ver por un lado con la extensión, con lo que está durando la pandemia y la cuarentena, tiene también que ver, por supuesto, con los reacomodamientos a nivel político y las presiones sectoriales y las presiones empresariales y las presiones de los grupos de medios para distintas cuestiones. Algunos presionan para levantar la cuarentena, otros presionan para que sea su actividad exceptuada en medio de la cuarentena, otros presionan por impuestos, más, menos, ayuda, más, menos, o bueno, en este momento estamos atravesando la discusión por la expropiación sí o no de Vicentín. Son distintas cuestiones que fueron de alguna manera haciendo regresar el escenario mediático y también el escenario político a lo que conocíamos como nuestra normalidad, entre comillas, previo a la pandemia. Me parece que, de todas formas, el desafío que nosotros enfrentamos en cuanto a comunicadores continúa vigente más que nunca. Me parece que mucho de lo que hagamos hoy, en estos días, en lo que dure esta situación excepcional, para comunicar, para llevar tranquilidad, pero también para llevar información precisa sobre algo que es preocupante y de lo que no sabemos mucho más que lo que nos cuentan los epidemiólogos todos los días y que incluso ellos no conocen mucho porque no deja de ser un virus del que tenemos noticias recién hace 6 meses. Pero decía, me parece que mucho de lo que hagamos durante la comunicación de esta pandemia probablemente marque nuestra relación con el público, con las audiencias, en tanto comunicadores. Entonces es necesario tener presentes que más allá de lo que propongan o de la tónica que estén buscando darle a la comunicación, sobre todo las empresas de medios, es necesario tener presentes que nuestra responsabilidad individual tiene que prevalecer por sobre eso, aunque por supuesto es una tensión, siempre es difícil, pero es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, no mucho más. Me parece también que algo que bueno, me toca de cerca, pero no tanto, porque ustedes saben, yo me dedico al periodismo político y la verdad es que lo que hemos visto es una revalorización del periodismo científico, un periodismo que en sintonía con a ver, el bullying que se hizo en los últimos 4 años sobre el sistema científico nacional, el periodismo científico también estaba bastante bastardeado, la mayoría de los medios no tienen columnistas científicos, ni que hablar de que tengan suplementos de ciencia o de tecnología, y ahora, bueno, vemos a profesionales de la talla de Nora Bar y notamos la necesidad que hay de tener periodistas especializados que sepan hablar y que sepan contar cada una de las áreas en particular, que no es lo mismo poner a un chico que hace redes sociales o que sube notas copy-paste a un portal a informarse y a contar lo que
necesita informarse, lo que necesitamos que nos cuente de una pandemia y de los avances científicos y del método científico y de la forma en que los científicos investigan. Entonces me parece que hay también una necesaria revalorización del periodismo científico y que, bueno, enhorabuena llegue porque también era necesaria junto con la revalorización del sistema científico y tecnológico nacional. Después, si quieren, seguimos hablando, pero a grandes rasgos, eso es lo que pienso en este momento. Dale, Noelia, gracias. Gracias por la exposición. Tengo yo también preguntas, pero las dejamos para el resto, después de la exposición de cada uno de los chicos. Vamos ahora a presentar a Daniel Rosso. Él es sociólogo, especialista en medios, sabe muchísimo de campañas electorales, es un referente en el análisis de la comunicación política, también ejerció, aquellos que lo conocemos, la función pública, estuvo vinculada a la comunicación gubernamental, es uno de los coordinadores del colectivo de comunicadores Voces Libre del Pueblo, así que lo saludamos a Daniel agradecido y saludamos también a todos los estudiantes que hay de otras universidades, no solamente de Loma de Zamora, sé que hay de Entre Ríos, hay hasta de Puerto Rico, hay gente que nos está viendo desde otros países, así que los saludamos, le damos la bienvenida y así lo presentamos a Daniel Rosso, que tiene sus minutos para exponer y para que nosotros lo escuchemos y disfrutemos con atención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Yo voy a describir más de la lógica de, si ustedes quieren, de la comunicación política, qué es lo que me parece que pasa en esta etapa con lo que en Argentina llamamos los medios hegemónicos. Hay toda una discusión acerca de esa categoría, de si efectivamente un medio tiene el carácter de hegemónico o el medio interviene en una configuración mayor que es hegemónica. Pero bueno, no vamos a discutir eso. Me parece más interesante hacer como una descripción. Ustedes saben que yo hago un trabajo forzoso diría, que es leer Clarín y La Nación todos los días con la mayor atención posible en términos de análisis político. Y lo que se ve ahí, y se ve mucho en los últimos 2 o 3 meses, se veía de antes, pero ahora se ve, a mí me parece profundizado, una especie de vigilancia mediática que patrulla la política buscando los movimientos de la vicepresidenta y de su fuerza política. Esto dicho así, parece ideológico, pero cualquiera que lea todos los días este sistema de medios se va a encontrar con que eso es así. Porque para hablar o escribir sobre la vicepresidenta reproducen como la estructura del relato del virus. Es ella, a ver, ¿qué quiere decir la estructura del relato del virus? Que muchas de las características con las que se la describe a la vicepresidenta tienen las características del virus. Por ejemplo, es ella una protagonista invisible, porque está poco en los medios, que ocupa espacios e invade territorios. Su poder reside en sus movimientos. Se la conoce por sus efectos, no por su presencia. Es efectiva, no se la puede detener, solo en todo caso lo que se logra es graduar su expansión. Es decir, no pueden contar la política sin ella, y su presencia es como el nudo estratégico de la producción de sentido de todo ese conjunto de medios. Por eso, cuando la vicepresidenta se mueve, toda esa maquinaria de sentido también se mueve, porque de algún modo lo que buscan es hacer explotar en su figura bombas interpretativas que han venido colocando sobre ella en los últimos 4 o 5 años. Ahora, ¿qué pasa si no se mueve? Y si no se mueven, hacen que se muevan, o sea, crean un movimiento imaginario. ¿Quién es entonces la vicepresidenta como este núcleo de sentido estratégico de los medios hegemónicos? Bueno, un virus en la política argentina, es decir, es quien avanza sobre otros, ocupa espacio, coloniza lugares. En definitiva, es una fuerza poderosa que invade territorios. En esa lógica, estas grandes máquinas de vigilancia ponen en marcha procesos de geolocalización y conteos de cristinistas en la estructura del Estado. Es decir, todos los discursos de los dirigentes kirchneristas deben ser clasificados, desestructurados, reensamblados, para que aparezcan como lo que necesitan que aparezcan, así como máquinas de poder.
Es decir, solo existen para avanzar como el virus, no para producir políticas en beneficio de la sociedad. Es como si el avance fuera su única condición y su movimiento ciego. Pero entonces, ¿qué sucede si no hay movimiento? Bueno, hay que crearlo, simularlo, porque si no hay movimiento no hay virus, y aquí de lo que se trata es de mostrar el movimiento estructural del virus. Entonces, esos dirigentes cuando avanzan, desplazan, cooptan, imponen, rigidizan, contagian. Es decir, es el sujeto autoritario que necesita la política opositora para poder construirse por contraste. Y por lo tanto, en esa lógica, la crispación y la exaltación de ese sujeto que avanza, que no se detiene, es, por supuesto, producto de ese avance. Un ejemplo entre tanto, porque podría citar muchos ejemplos, pero vamos a reducir a 2 o 3 ejemplos para que no se haga extenso esto. Luego del nombramiento de Fernanda Raberta en la ANSES y de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, estos medios sacaron sus calculadoras, activaron sus algoritmos y sumando y restando intentaron probar matemáticamente la expansión del cristinismo en el organigrama estatal. En la provincia de Buenos Aires había una cristinista, Fernanda Raberta, que fue suplantada por otro cristinista, Andrés Larroque. En el ANSES había alguien designado por Cristina, Fernández de Kirchner, Alejandro Banoli, que fue suplantado por otra cristinista, Fernanda Raberta. Por lo cual, cuando vos sumás, -1 más 1 es igual a 0, cuando haces la otra suma, -1 más 1 es igual a 0, o sea, el resultado es 0, no hubo ningún avance. Y sin embargo, se lo describió como un avance global de una fuerza política sobre el resto de los miembros de la coalición. Es decir, no hubo ninguna expansión y sin embargo, en los medios hegemónicos, varios de sus operadores dijeron o escribieron que el cristianismo había avanzado por lo menos 2 lugares o 2 casilleros. De nuevo, si no se mueve ese sujeto viral, hacen que se mueva. Ello va acompañado de una cosa que para mí es interesante pensarlo así, que yo llamo las grandes cadenas metonímicas. Los grandes medios hoy, desde hace un tiempo, sustituyen las cadenas argumentales por un eslabonamiento de metonimias. Obviamente yo me estoy refiriendo en este caso a los grandes editorialistas, a los grandes columnistas, eso de grande hasta me suena mal, y no, por supuesto, al conjunto de los periodistas que trabajan en las redacciones, ¿no? Ahora, los grandes medios, entonces decimos, sustituyen las cadenas argumentales por un eslabonamiento de metonimias. La metonimia, como ustedes saben, es la operación retórica por la que nombramos una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, la unidad amplia y diversa contenida en el frente de todos es sustituida por el kirchnerismo. El kirchnerismo es sustituido por la cámpora y la cámpora por el chavismo. El deslizamiento por esa cadena metonímica genera un sentido final a través del contacto de sus extremos. Entonces, el frente de todos termina siendo igual al chavismo. Las operaciones gubernamentales del gobierno anterior y de sus medios afines se manifestaron en el lenguaje como eso, como máquinas de captura que abducen las identidades opositoras, las simplifican, las estigmatizan y las destituyen. De ese modo, una parte de la ciudadanía circula por esas cadenas metonímicas y abandona cualquier procedimiento argumental. Es decir, cualquiera de nosotros en términos de opositores hemos sido puestos en esa cadena metonímica de tal modo que una identidad sustituyó a otra en efectivamente un procedimiento de degradación y de estigmatización. Bueno, en este relato del virus que avanza, de esa estructura narrativa que es la de un virus que avanza, ¿quién es Alberto Fernández? Bueno, Alberto Fernández es alternativamente quien reproduce el virus o quien no quiere o no logra frenar al virus, ¿no? Este primer movimiento, a mi juicio, se vincula con un segundo movimiento que consiste en resignificar la cuarentena, es decir, de ser un instrumento para proteger a los ciudadanos de la pandemia, intentan que pase a ser la herramienta con la que se restringen o quitan las libertades individuales. ¿Hola? ¿Se escucha, no? Sí, se escucha bien, Daniel, se escucha perfecto. Te escuchamos bien.
¿Vos, Daniel, nos escuchás? Daniel, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? A ver si... Bueno. Sí, Daniel, se escucha perfecto. Estamos escuchando con atención. Usted dígame cuando paren, ¿eh? Cuando pare. No, dale. Tenés unos minutos más. Bueno. Entonces, la cuarentena deja de ser un instrumento para proteger a los ciudadanos de la pandemia e intenta que pase a ser la herramienta con la que se restringen o quitan las libertades individuales. Todo esto, que voy a resumir porque se va a hacer largo, termina en que la cuarentena se kirchneriza al mismo tiempo que se kirchneriza el presidente. Entonces, efectivamente, esa es como la lógica final del virus. El virus termina en su avance kirchnerizando el escenario y por lo tanto kirchnerizando su principal instrumento, que es la cuarentena, en un procedimiento que la verdad es muy grave porque termina confrontando con el discurso legitimado del primer periodo de la cuarentena, que es el discurso médico experto. O sea, se intenta deslegitimar efectivamente ese centro de gravedad de la discursividad política de la etapa, que es efectivamente el discurso médico experto. Ahora, hay una serie de procedimientos, podríamos llamar a esto primero la semiótica del virus, para decirlo de algún modo. Hay una segunda semiótica para mí, que es el de las máquinas de apariencias, que tuvo mucho peso durante los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio y ahora está como, a mi juicio, en una etapa de explosión. En esa etapa, en los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, en cierta alianza entre el gobierno y una parte importante de los medios hegemónicos, se establecieron como nuevos procedimientos de producción de verdades, que de algún modo continúan presentes hoy en los lenguajes judiciales y mediáticos de los grandes medios, digamos. Son tecnologías discursivas que generan cápsulas de sentido de reproducción masiva. Podemos sintetizar la primera de ellas del siguiente modo. Un objeto que no existe deviene existente por otro que a la vez tampoco existe. Por ejemplo, el dinero clandestino del kirchnerismo que no aparece existe a través de bolsas, valijas y bóvedas que tampoco aparecen. Entonces, 2 cosas inexistentes generan la existencia de algo. Bueno, a través de esa tecnología discursiva, lo que no existe es creado por lo que no existe. Es loco, pero si ustedes se fijan en el desarrollo de algunas de las argumentaciones, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo en una entrevista hace un par de años atrás que efectivamente en las excavaciones en el sur no habían encontrado las bóvedas, pero habían encontrado formas en las tierras que podían reproducir las formas de las bóvedas. Ustedes fíjense la cadena de sentido, ¿no? Bueno, a través de esta tecnología discursiva, decíamos, lo que no existe es creado por lo que no existe. Es decir, las cosas no existentes se dan estatutos de existencia entre sí. Entonces, dinero, valijas, bóvedas toman materialidad como en esa especie de vacío de referencia. Es efectivamente una epistemología del vacío. La producción repetida de hechos y de datos sin existencia adquieren el estatuto de reales. Son maquinarias efectivamente de producción de apariencias. La cadena de pruebas ahí, entonces, es una serie evanescente de palabras que nunca terminan de encontrar su objeto, porque bóvedas, valijas, dinero oculto, son términos que mayoritariamente existen en el discurso, pero no terminan de encontrar sus referencias materiales. Son simulacros cuya fuerza de verdad proviene del ensamblaje artificial de operaciones judiciales y mediáticas, que son las que ahora aparecen como en proceso de desestructuración. O sea, ahora estamos viendo eso como está como en una etapa de explosión. Bueno, incluso han intentado que esos objetos existan por desaparición. Las bóvedas estaban, pero han dejado de estar. Se trata de un nuevo lenguaje que funcionaba solo en interioridad, es decir, en la cadena relacional que hace existente lo inexistente. Bueno, el lenguaje de algunos jueces y de los grandes medios, entonces, ha invertido de algún modo la lógica moderna según las cuales las palabras nombran a las cosas. Aquí, en un relativismo extremo, en muchos casos, hemos asistido al opuesto. Las cosas tienden a ser integralmente creadas por las palabras.
Obviamente ahí también hay una dimensión del inmenso poder mediático que no se ha logrado desestructurar durante los gobiernos kirchneristas, ¿no? Ujú. En la mayoría de los casos son discursos que sueltan como amarras del mundo, pero sin embargo funcionan o han funcionado. No se trata solo de discursos basados en referentes materiales que no aparecen. También hay otros que se basan en referentes que han desaparecido. Un caso muy evidente es el de los cuadernos. Estos, como sabemos, existen a través de su desaparición, es decir, existen a través de sus fotocopias, pero no como objetos originales. Eso es notable porque en este caso la existencia de los cuadernos originales tendía a resolverse a través de la narración de su desaparición. Existen a través de la historia que nos contaban de cómo desaparecieron. ¿Se acuerdan? En este caso, Bueno, tal quemados en cual. la parrilla del fondo. ¿Eh? Sí. Daniel, tenemos que ir cerrando, te doy un minuto, así podemos escuchar al próximo exponente y participamos con las preguntas antes que Noelia se tenga que retirar seguramente, así que aprovechamos para el cierre. Dale, es excelente lo que decís, y más que interesante, creo que amerita, y después le vamos a decir a Florencia un Zoom solamente con vos para que vaya más despacio y vayamos sacando diferentes conclusiones de cada uno de los títulos que tiraste, que yo noté algunos que no, en otro momento en privado te voy a consultar. Dale, cierro rápido. Dale. Entonces, el relato de los medios produce existencia, eso es lo notable. El itinerario historizado del discurso produce verdad. Además, por el poder de esos discursos repetitivos, las cosas existen no cuando se las encuentran, sino cuando se las busca, ¿no? Es la repetición de lo que permanece en estado de búsqueda lo que hace existente el objeto. Más aún, mientras más se las buscan, más existen. Por eso la paradoja consiste en que cuando más tardan en aparecer las pruebas, más existencia tienen los hechos no probados. Bueno, podríamos desarrollar muchos más ejemplos, pero prefiero quedarme acá y en todo caso después retomamos y ampliamos la discusión. Interesantísimo, gracias de verdad por esta exposición, Daniel. Y bueno, cada uno seguramente habrá anotado diferentes reflexiones para poder consultarlas con vos en los minutos que nos resten. Vamos a escuchar ahora a Marina Acosta, ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación también de la UBA, investigadora del IELAC, en realidad así se dice, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza y en el Instituto de Sociales. También es docente, como les contaba antes, en la Cátedra de Televisión de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Actualmente se desempeña como directora de la importantísima consultora Analogías. Marina, un gusto, gracias y te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que organizó esta actividad, y estoy viendo un montón de amigos que los estuve bombardeando para que participaran, así que les agradezco a todos, alumnos, amigos, bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente me parece que a mí me gustaría comenzar diciendo que esta crisis inédita y extraordinaria, como decía Noé, ocurre en un contexto donde se activan dos grandes fenómenos. Por un lado, tenemos que la pandemia está ocurriendo con el uso masivo de las tecnologías de la comunicación social, y que eso impide controlar los flujos masivos de información. Ese es un fenómeno muy claro que se está dando, digamos, a nivel mundial. Y el otro fenómeno, no menos importante, es el de la posverdad. Es decir, esta pandemia ocurre en el momento donde encontramos una gran hegemonía de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, significa que priman las emocionalidades por sobre las evidencias empíricas, ¿no? Y con estos dos fenómenos son los que han tenido que lidiar los gobiernos de todo el mundo, ¿no? No hablemos ya solamente del de Argentina, ahora nos vamos a concentrar ahí, pero para decir, esto es un telón de fondo por el que han pasado o están pasando todos los gobiernos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, son dos fenómenos determinantes para la gestión de gobierno o la gestión de la crisis. En los momentos de grandes crisis o catástrofes o tragedias, la opinión pública espera mucho de sus gobiernos, espera mucho de sus líderes políticos y al mismo tiempo les exige mucho.
En este sentido, la opinión pública se transforma en un tribunal que lo que hace es juzgar la gestión de gobierno, ¿sí? Entonces, veamos cuál es el veredicto que ha dado la opinión pública, según los estudios que nosotros hemos realizado en analogías, sobre el accionar del gobierno argentino y más concretamente del presidente Alberto Fernández. Quiero ver si puedo compartir la pantalla, sí, me fijo que solamente es mostrar un gráfico para que ustedes vean la evidencia empírica, a ver si lo puedo hacer. A ver. Me tienen que... bueno, no pasa nada, se los cuento, no pasa nada porque me tienen que habilitar, me dice. No pasa nada. Ahora te habilito, Marina. Sí, no te preocupes, si no, ¿eh? A ver. Dame un segundo. Sí. Bueno, mientras voy avanzando, vos me das el ok y yo así no perdemos tiempo. ¿Cómo hacemos para evaluar el desempeño del gobierno, fundamentalmente, y del presidente? Bueno, tenemos ahí algunas herramientas. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es la imagen de los dirigentes políticos, ¿no? Entonces ahí decimos, todos los dirigentes políticos tienen un nivel de imagen que resulta de la combinación de dos dimensiones. Por un lado, las características distintivas que tenga el líder, y por otra parte, los problemas que la gente cree que ese líder puede solucionar. A partir de ahí, lo que tenemos es que todos los dirigentes políticos tienen un valor de imagen, que puede ser positiva o negativa. Disculpame, ¿Cuál Marina, era el valor de imagen? ¿Cómo? Ya podrías compartir pantalla. Genial, a ver. Bueno, me voy a tardar, así que no importa, se las digo porque no me aparece ahí como me aparece en otras plataformas y me está costando encontrarla, pero para que no se demore esto. ¿Cuál era la imagen positiva que tenía el presidente Alberto Fernández antes del 23 de marzo, perdón, antes del 20 de marzo, que fue el día en que él decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio? La imagen del presidente estaba en 70 puntos, ¿sí? 70 puntos. El 23 de marzo nosotros hicimos la primera encuesta y encontramos que esa imagen de 70 puntos anteriores al 20 de marzo había escalado a 94 puntos. El 23 de marzo el presidente tuvo 23 puntos. Es decir, que entre el preaislamiento y el aislamiento, la imagen del presidente, la imagen positiva del presidente se disparó. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente ha visto fortalecida durante el desarrollo de la pandemia, o ha visto fortalecido su liderazgo político. Y ahí aparece algo interesante, y es que hay como en realidad me parece que es un falso axioma, ¿no? Una falacia directamente, que dice que en las crisis los liderazgos políticos necesariamente se fortalecen, y lo que nosotros decimos es que esto no es así, ¿no? Basta fijarse lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, con una imagen positiva de 30%, con Piñera en Chile, imagen positiva de 15%, podemos verlo con Lenín Moreno en Ecuador, que directamente ya no hablamos de imagen positiva porque tiene una negativa de 92%. Es decir, lo que vemos es que la opinión pública acompaña los liderazgos cuando cree que esos liderazgos están haciendo las cosas bien. Hay una característica central que tiene la opinión pública, que es su volatilidad y su pragmatismo. Es decir, acompaña cuando cree que las cosas se hacen bien, no acompaña cuando cree que las cosas no se hacen bien. Entonces, la primera conclusión que yo sacaría de estos 3 meses de aislamiento es que el liderazgo político del presidente Alberto Fernández se fortaleció. Eso es importante. Segundo, un gran acompañamiento social en todo lo que tenga que ver con la política sanitaria implementada por el presidente. Cuando nosotros preguntamos cuál es el nivel de apoyo que se tiene a todo esto que está, a toda la parte sanitaria, ¿no es cierto?, que a las políticas públicas relacionadas con la salud que está implementando el presidente, 8 de cada 10 argentinos aprueban lo que el presidente está haciendo, y puntualmente, aunque ahora haya como la circulación de un discurso dominante que diga que los argentinos no aguantan más la cuarentena, la verdad es que todos los estudios que nosotros venimos haciendo
el método de la cuarentena como forma de prevención es muy acompañado, tiene mucha legitimidad social, ahí otra vez los porcentajes siempre cerca del 80%. Ahora, también es cierto, el último relevamiento que nosotros hicimos, también es cierto que ese acompañamiento social empieza a coexistir con una sensación de menor miedo o temor a contagiarse del virus, ¿sí? Cuando preguntamos, ¿cree usted que puede contagiarse de la enfermedad? El 60% de los encuestados nos dice que poco o nada. Y en este contexto, donde los epidemiólogos dicen que nos estamos aproximando a lo que sería el foco, el pico. El pico de la enfermedad, es un problema, y esto nos tendría que llamar a todos a ser más conscientes, ¿no? de quedarnos en nuestra casa, de respetar la cuarentena y solamente ver lo que ya han atravesado otros países como Italia, España, Chile, que en estos momentos se está decidiendo quién vive y quién muere, ¿no? Lo que vemos entonces es el acompañamiento social hacia la política sanitaria del presidente Alberto Fernández, y en tercer lugar, algo que me parece súper importante, y es que de esta pandemia, si hay algo bueno que nos va a dejar esta pandemia, como siempre decimos, es que hemos vuelto a confiar en la centralidad y en el rol del Estado como organizador de las relaciones sociales y económicas. En esta pandemia los argentinos nos dimos cuenta que sin un Estado fuerte no hay posibilidad de hacerle frente a la pandemia, ¿no? El discurso neoliberal siempre ha sido enemigo de lo público porque considera al Estado como aquel que recorta las libertades individuales. Y de lo que nos hemos dado cuenta con la gestión que está llevando adelante el presidente es que más que ser un censor de libertades, o por lo menos como se está dando acá en la Argentina, la intervención estatal muestra que el Estado es el garante para la efectivización o consecución de los derechos. Así que me parece que como conclusión también tendríamos que sacar la vuelta del Estado a la vida pública. Bueno, bien, Marina, completaste, ¿algo más? ¿Querés hacer un cierre? Si está perfecto, decinos, si no, comenzamos con las preguntas. Ya estamos. Perfecto. Arranco yo con la primera, y así rompo el hielo, que me cuesta, y le damos lugar al resto de los participantes de este Zoom, que se animen, que hagan preguntas, que aprovechemos esta presencia, como siempre decimos a los alumnos, que no tengan vergüenza, que se sientan como entre amigos, y que pregunten todo lo que tengan ganas, que para eso es este intercambio y este llamado a la reflexión. Empezamos con Noelia, y que fue la primera que expuso. Me interesó mucho esa palabra que utilizó, que es la presión de diferentes sectores, y le quiero preguntar, ¿qué sector considera que está ganando en todo este tipo de presiones? El de los grandes empresarios, la presión política opositora, la presión judicial, la presión de la sociedad, de todas las presiones, que son muchas, al gobierno y a traer los mensajes a la sociedad. ¿Quién es el gran ganador de toda esta pandemia? Bueno, me parece que todavía no lo podemos ver, pero sí también me parece que el gobierno está intentando hacer un equilibrio que no sé hasta qué punto va a poder sostener. Lo estamos viendo con la discusión incipiente respecto de la expropiación de Vicentín. El propio presidente dijo ayer que está demorando el proyecto de ley a la espera de que aparezca una alternativa superadora. Lo que pasa es que demorar ese proyecto de ley también significa abrir la puerta y abrir una ventana de tiempo a permitir que la oposición logre rearticular con sectores con los que ya articuló en momentos de la 125, hace 12 años ya, y esas articulaciones se están volviendo a ver. Este fin de semana va a ser un fin de semana cargado de protestas, sobre todo en Santa Fe. Bueno, de los sectores más reaccionarios tal vez de la industria agropecuaria. Así que no sé si no me animo a decir qué sector va a terminar siendo el ganador. Sí me parece que el gobierno está intentando hacer un equilibrio que no sé si es posible hacer en algún punto, y simplificando muchísimo las cosas,
Uno podría decir que gran parte del Frente de Todos, que se había alejado del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se había alejado, incluso Alberto Fernández, se habían alejado por lo que consideraban una forma muy confrontativa, de siempre ir al choque, de nunca negociar, de nunca sentarse a dialogar, y la verdad es que pareciera que estuviéramos a las puertas de que Alberto Fernández se encuentre nuevamente con esa misma disyuntiva. Pareciera que no hay diálogo, ni negociación, ni no grieta, entre comillas, posible, si lo que vos querés llevar adelante es un modelo, ni siquiera te digo redistributivo, sino un poquitito más justo, un poquitito más equitativo, que más o menos reparta un poquito. Bueno, me parece que está el gobierno en la disyuntiva de dejar ese modelo o esa intención de hacer equilibrio y empezar a tener gente enojada del otro lado. Bien, tenemos dos preguntas, una de Karen y una de Natalia, que la hicieron pública en el chat que tenemos en este Zoom. Empezamos con la pregunta de Karen. Yo creo que Marina podrías sumarte a esto, Daniel también, si querés Noelia. Dice ella es estudiante de la Universidad de San Juan, entiendo, ¿no? Me imagino. Está generando una tesis sobre campañas políticas en redes sociales, específicamente en lo que fueron las elecciones de 2019. Pregunta si tienen alguna bibliografía para recomendarles, Marina o Noelia, o bueno, tal vez lo puedan consultar más adelante. Y bueno, de 2019, sí, creo que todavía no hay libros, porque deberían estar saliendo ahora y las editoriales quedaron todas paralizadas con la pandemia. Sí. No se me ocurre ninguno. El de Diego Schurman, tal vez, Alberto. Alberto es lo más actual, ¿no? Sí. Que hay de lo último. Sí, no se me ocurre otro. Es bueno. Natalia dice o asegura que hay una normalización del virus, que se le perdió el miedo, porque normalizamos la situación actual, lo ven en España y se salen sin barbijos, siendo uno de los países más golpeados por el COVID. La pregunta de Natalia, con esa introducción, es, ¿esto no podría analizarse desde un punto psicológico de las sociedades en una situación de pandemia? Daniel, vos más que venís de los sociólogos, de demás, ella pregunta si esto no podría analizarse desde un punto de vista que tiene, no sé si dirá eso Natalia, pero entiendo que es más psicológico que otra cosa el tema del virus. ¿Lo tenemos a Daniel? No, tiene activado el micrófono. Está muteado. A ver. Daniel, si nos escuchás, sacale el mute al micrófono y te escuchamos. No. Bueno, Noelia, Marina, ¿qué creen ustedes? Sí. ¿Que es una cuestión psicológica? Ya lo tenés habilitado, Daniel. A ver, a ver a Daniel ahora. Ahí está. No, pero denle ustedes. Denle. Sí, yo, a ver, me parece dos cosas. Puede tener una respuesta sociológica y una respuesta psicológica. Y Dani seguramente me podrá ayudar un poco más con lo sociológico. Desde el punto de vista sociológico, digamos, cuando una cuarentena se extiende tanto en el tiempo, por supuesto que produce efectos en la salud mental, por supuesto que produce una sensación de hastío. Somos sujetos sociales. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud dice que el único instinto que comparten los animales con los humanos es el instinto gregario, que es el instinto que nos hace funcionar en grupos. Somos sujetos sociales y nos angustia no poder estar en contacto con otros sujetos sociales en este contexto de encierro, digamos, y reconociendo todos que la cuarentena es una medida restrictiva muy fuerte. Entonces, ahí hay un malestar social que, por supuesto, es palpable. Y desde el punto de vista psicológico, con una respuesta corta, en estos contextos empiezan a aparecer, por supuesto, los pensamientos de tipo omnipotentes, ¿no? Que dicen, esto a mí no me va a pasar. Ahora, eso, en este contexto donde nos estamos aproximando al pico de la enfermedad, es muy peligroso porque nos hace ser irresponsables, y lo que más tenemos que cuidar en estos momentos es el sistema sanitario, ¿no?
Entonces, me parece Bien. que sí, claramente hay explicaciones sociológicas y psicológicas. Bien, te aprovecho, Mariana, porque hay una pregunta para vos de Claudia Cabrera que dice si la causa del espionaje ilegal va a incidir o puede llegar a incidir en la imagen política pública. Lo que pasa es que sería, en todo caso, que va a repercutir en el expresidente Mauricio Macri, está preguntando. En cualquier caso, nosotros todavía no medimos el tema del espionaje, justo lo vamos a hacer en la próxima encuesta que vamos a presentar la semana que viene, así que el informe siempre lo hacemos público y ahí van a estar los números, pero no sé si se está refiriendo a eso. Ahora, que el gobierno ha cometido errores en todo este tiempo, sí, por supuesto. Las medidas que se fueron tomando se fueron haciendo en tiempo real, y por supuesto cuando las medidas se toman en tiempo real se cometen errores. Lo que nosotros no vimos fue que estos errores hayan repercutido muy fuerte en la baja de la imagen que tiene el presidente entre los argentinos. Gracias, Marina. Pregunta para Daniel Rosso, de María Eugenia Sarli. Habla, Daniel dice, de una estrategia comunicacional por parte de la oposición para generar ciertas operaciones. Pregunta, Daniel, ¿qué hace María Eugenia? Sí. ¿Crees en el campo nacional y popular, que el campo nacional y popular tiene también su estrategia para neutralizar estas operaciones o para generar su propia agenda temática? Dice la pregunta, es la agenda mediática también, la agenda en los medios, ¿no? Bueno, a ver, no sabés el esfuerzo que hacemos para tener esa estrategia. Hay cuestiones estructurales, si vos querés, que es el tema de las estructuras materiales. O sea, los 4 años de Juntos para el Cambio, como todos ustedes y todas ustedes saben, significó un aumento de la concentración de medios con el tema de la convergencia entre el mundo de los medios y el mundo de las telecomunicaciones, a tal punto que hoy estamos en un sistema de medios concentrados, posiblemente uno de los 5 más grandes del mundo en términos de concentración, y mucho más concentrado que en el año 2015. Entonces eso inclina la balanza. Por ejemplo, un estudio que se hace en los equipos de comunicación del bloque de diputados del Frente de Todos, está midiendo día por día la cantidad de apariciones de referentes que están a favor de Vicentín y de referentes que están en contra de Vicentín. La unidad de análisis es la entrevista. Bueno, ocurrieron, no tengo exactamente los números aquí adelante, pero algo así como que hubo en los últimos 6, 7 días, 320 entrevistas a distintos dirigentes del oficialismo, de la oposición, diputados, senadores, abogados, economistas, todo el mundo que tiene un discurso sobre el tema Vicentín. Bueno, cuando lo analizás en términos de cuánto tienen un discurso opositor y cuánto es un discurso oficialista, la relación es un 60%, un 65% son discursos opositores y un 30 a un 35% son discursos oficialistas. Y eso se explica en parte por la concentración de medios, pero no solo se explica por la concentración de medios. Hay un tema de todavía falta de articulación comunicacional y falta de estrategias más, si ustedes quieren, profesionalizadas de intervención de la política de parte del campo nacional y popular. Y por supuesto también otro tema que son las grandes condensaciones discursivas ideológicas que vienen desde el fondo de la historia. Por ejemplo, el discurso del gran empresariado hoy con el tema Vicentín consiste en vigilar que el Estado se mantenga a distancia de la economía. Por eso cuando el Estado se mueve en dirección al mercado e interviene, el discurso empresario dispara la alarma, anuncia una gran amenaza, porque la libertad de mercado es la restricción perimetral del Estado para que no se acerque a la economía, en la medida que no les conviene, ¿no? Porque después hacen silencio e invisibilizan cuando el Estado se acerca a la economía pagándole los sueldos a las empresas. Bueno, esos son constructos ideológicos sobre
que también inclinan la balanza a favor, en contra del Movimiento Nacional y Popular. Quiero hacerle una pregunta a Noelia en estos minutos finales, antes que ella al menos tenga que dejarnos aquí en esta conversación. Hay una pregunta de Facundo Acuña, que es para ella, y dice si es posible que lo distintivo del gobierno actual respecto de la última parte del kirchnerismo sea que pueda cambiar la estrategia, negociar y tensionar de acuerdo a la coyuntura. Bueno, sí, yo creo que es posible, estamos expectantes de que efectivamente eso pueda suceder. Me parece que, hablando puntualmente de la comunicación presidencial, la forma de comunicar que tiene Alberto Fernández es uno de los grandísimos activos del gobierno en cuanto a esa perspectiva. Pero me parece que en paralelo su forma de liderar, su forma de no delegar demasiado, puede terminar siendo contraproducente y tal vez jugarle en contra y terminar desgastándolo y desgastando al único gran comunicador que hoy por hoy tiene el gobierno nacional. Entonces, me parece que estamos en momentos en los que se está de alguna manera definiendo el perfil y el futuro incluso del gobierno. Y bueno, no quiero jugarme para ningún lado porque me parece que son cosas que estamos viendo cómo van a suceder, pero sí considero que es posible, absolutamente es posible. De hecho, el solo hecho, la sola existencia del Frente de Todos demuestra que es posible. Pero me parece que hay algunas señales de alarma porque así como es posible, también puede ser que no lo sea. Noelia, aprovecho esto que vos respondiste con la pregunta que hace Mariela García. Recién decías de Alberto que era su activo, su principal activo era la comunicación y que era el único gran comunicador que tiene este gobierno. La pregunta de Mariela tiene que ver con eso. ¿Cómo evaluarías la política comunicacional del gobierno en el marco de la pandemia? ¿Creen que hay cosas para mejorar? Esa es la pregunta. Yo te pregunto, te sumo a esto, si es el único gran comunicador que tiene este gobierno, si el resto en materia de comunicación está fallando. Mirá, no sé si fallando, pero explicar las cosas con la claridad meridiana con las que lo hace él, incluso mostrando su compromiso hasta emocional, te diría, con algunas decisiones del gobierno, ningún otro integrante del gabinete puede hacerlo. En el comienzo de la pandemia, por ahí la que descolló con esto, pero que mostró que estaba para comerse la cancha, era Carla Bisotti, pero al final hubo una decisión del gobierno de que los funcionarios de salud hablen solamente en las conferencias de prensa matutinas, lo cual no me parece mal, porque realmente es una instancia en la que pueden acceder, todos podemos acceder, incluso como ciudadanos, a esa comunicación. Pero bueno, empezaron digamos, la comunicación empezó a decantar hacia los epidemiólogos, ¿no? Y quedó en manos de Pedro Cande, Omar Sued, que por supuesto que son excelentes comunicadores, no dejan de ser grandes actores en este tema, pero no son parte del gobierno. Entonces ahí tenés un tema, ¿no? Bien. Noelia, ¿te parece? Faltan 2 minutos para las 19, sabíamos que vos tenés otro Zoom a las 19, así que prefiero hacer un cierre prolijo con vos, que te despidas, y seguimos, si te parece, con Daniel y con Marina, que hay algunas preguntas más, y aprovechamos su presencia, que es tan importante y trascendente para todos los que estamos en este Zoom. Sacamos algunas cuestiones, algunas dudas y preguntas que tienen los participantes, pero te saludamos y despedimos de manera prolija para que te despidas de todos. Muchísimas gracias por la consideración, por la puntualidad. Gracias a todos. Disculpas que no me puedo quedar, pero bueno, estas cosas de la virtualidad son así. Les mando un beso enorme y me encantó estar acá participando. Y bueno, por supuesto, Marina y Daniel, un beso gigante. Gracias, bueno, gracias. La despedimos a Noelia Barral Grijera entonces y le damos la bienvenida, los saludamos, le vamos a dar su espacio, lógicamente, para presentar al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, a Gustavo Naón, que estaba ahí luchando, y acá lo tenemos. ¿Cómo estás? Hola Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. ¿Pudiste disfrutar de la charla?
Sí, mira, la verdad que, como vos decías, estaba luchando con un problema que tenía en la computadora. Por suerte pude conectarme, agarrar la última parte del diálogo de Noelia, la despedida. La verdad que quiero agradecerles a ella, Noelia, a Marina, a Daniel, a vos, que lo estás moderando. Es un encuentro que estoy seguro que es muy enriquecedor, tanto para el enfoque académico como para lo que es la práctica profesional. Y me parece ya desde el título muy atrayente, un gran tópico, ¿no? Esto de ejercer la comunicación en tiempo de pandemia, pero sobre todo focalizado el tridente periodismo, gobierno y opinión pública. Hay una frase de Camus que recorrió las redes en el Día del Periodista, ¿no? Esto de contar mal las cosas es incrementar las desgracias del mundo. Nosotros entendemos el espacio público como un espacio de tensión y de negociación, de pujas, de acuerdos entre los diferentes actores sociales. También nos parece que es un espacio de convergencia entre lo que son los subsistemas político, mediático y social, ¿no? La esfera pública, por lo menos para los que la analizamos desde la comunicación, es un espacio donde se ejercen de forma visible las relaciones de poder y contrapoder, donde se ejercen de forma visible y se exponen los disensos y los consensos, y en algunos casos se ocultan determinados consensos o disensos, ¿no? Y también creo que el espacio público lo tenemos que entender como aquel espacio de cohesión social donde se construye y donde se legitima la fuerza política, ¿no? Es el escenario de construcción y de legitimación política donde la comunicación, sin dudas, se va a presentar como un instrumento que es indispensable para esa construcción, y lo sabemos muy bien. Y me parece que el ejercicio del poder requiere de una legitimación que se establece en gran medida mediante la construcción de significados compartidos, donde los medios, los instrumentos de comunicación son clave. De hecho, la puja en los últimos años estuvo en torno a eso. Y justamente lo que les decía, la interacción de los subsistemas político, mediático y social, también en tiempo de pandemia expone las relaciones de poder. En los últimos meses leí y escuché varias veces que la pandemia redefine nuestras democracias y como consecuencia las relaciones entre gobiernos, corporaciones mediáticas y la sociedad civil. Por eso es tan importante este tipo de charlas que vos estás moderando, Diego. Me parece que desde este lugar es importante el espacio de diálogo, de interacción y de reflexión que estamos generando acá, que estamos impulsando, con el objeto de fortalecer nuestra mirada desde el pensamiento crítico y la creatividad. Y como decía antes, ¿sabés, ¿no? Gustavo? No, perdóname que quería aportarte algo a esto que decías vos recién, cuando obviamente me llega la invitación de Florencia, de la facultad, para moderar esta charla y leía, como decías, el tópico o el tema que se iba a tratar, que es tan actual, tan real, tan concreto, tan diario para nosotros, para los comunicadores, para los docentes, para los estudiantes, para los ciudadanos, para todos. Es la comunicación en épocas de pandemia. Y recién hablabas también de las nuevas plataformas, en esta forma de comunicarnos, que si bien para muchas y la gran mayoría de las actividades, esto es un golpe durísimo para la actividad económica, para la actividad social, familiar, para todo tipo de actividad que uno quiere desarrollar con normalidad, es un golpe durísimo. ¿Sabes que para estas charlas creo que no hay mejor contexto y mejor invento o creación que este Zoom, donde, por ejemplo, hay diferentes participantes que nos siguen y se suman a esta charla y pueden disfrutar de tres personalidades tan importantes como fueron en el día de hoy, de escucharte a vos con tu reflexión y con tu análisis, que también es más que interesante. Digo, hoy Zoom y la pandemia nos enseñó y nos permitió encontrarnos en charlas interesantísimas como estas que tal vez no hubiesen existido, porque si vos te tenés que inscribir e ir hasta Loma de Zamora, ahí en Juan 23, participar, no tenés tiempo, no llegaste, estás lejos. Digo, esto también nos permitió estar más cerca, ¿no? Me parece que es algo positivo dentro de lo negativo. Sí. A ver, la posibilidad de juntarlos a vos, a Noelia, a Daniel, a Marina,
y Hubiese a sido todos y a imposible, todas que nos van acompañando en este Zoom. Les cuento que paralelamente teníamos otro, que están Juan Courel y Johnny Abelson también, y yo les decía, nos tendríamos que juntar todos en un Zoom multitudinario. Claro. Hay una gran participación a través de esta plataforma de estudiantes, docentes, graduados, graduadas y también de ciudadanos y ciudadanas que están encontrando, están descubriendo la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Teníamos recién en el otro Zoom compañeros de Venezuela, de Colombia, y en otros nos pasó, así que suscribo lo que vos decís, Diego, también es una posibilidad de acercamiento, son puentes digitales que se van tendiendo en el medio de una desgracia mundial, ¿no? Digo, como respuesta a esto que en algún momento era se define como aislamiento social, es un aislamiento físico porque las relaciones sociales las estamos tratando de reemplazar por estas cosas. Y en este caso las bien. Está perfecto. Te invito a que te quedes, obviamente, a que seas un par. Exactamente, gracias por el saludo, gracias por estar y gracias por esta posibilidad también no solamente de ejercer la docencia en la universidad, como también aquí ser moderador. Así que para mí y para vos, para los que sabemos que somos desde décadas participantes de la universidad, llevamos la camiseta puesta de la universidad, de Loma de Zamora. Pero si hay integrantes de este Zoom que son de otras partes de la provincia, del país o del mundo, queremos que nos hagan saber de dónde nos están siguiendo, participando, escuchando, viendo, así que así los mencionamos y los saludamos. Todos acá, dice recién Mónica, orgullosa de que se genere. Bueno, soy graduada de la Universidad de Lomas. Todos los que estudiamos en Lomas estamos orgullosos de nuestra universidad. Vamos a ver, había una pregunta para Marina, que hacía una relación, a ver si la encuentro, porque me fui del chat y estaba acá atrás. Espérame, Marina. A ver, no, es anterior. Bueno, en realidad era, acá está, Marina. Con respecto a la imagen, ya que haces estudio obviamente de imagen y de opinión, ¿qué similitudes y diferencias tiene el gobierno de Alberto Fernández con el de Néstor Kirchner? Es lo que pregunta Nicolás Escudero. Ok, Nicolás Escudero es un tesista mío, muy bien, está participando. Mira, en realidad hay una similitud que tienen los dos, es que tienen la imagen positiva muy alta. El expresidente Néstor Kirchner tenía su imagen positiva muy alta y su negativa muy baja, y es un patrón que podemos ver ahora con el presidente Alberto Fernández, que también tiene una muy alta y una muy baja. Esa te diría que es la principal similitud que tienen los dos. Estos porcentajes de imagen positiva tan altas no es común en todos los dirigentes. La tuvo Alfonsín, la imagen positiva muy alta la tuvo Alfonsín también en valores de 70 y pico, la tuvo Néstor Kirchner en valores también muy altos. Nosotros la última medición que tenemos de imagen positiva del presidente Alberto Fernández es de 88 puntos, con una aprobación del gobierno de 70, ¿no? Una cosa es la imagen positiva del presidente y la otra es la aprobación del gobierno, que tiene que ver con las medidas que va tomando la gestión. Entonces eso también es muy te pregunto para completar esta pregunta. En Argentina hay núcleos duros, peronistas y antiperonistas. El antiperonismo tiene un porcentaje importante, es el neoliberal, el antiperonista. Bueno, ya sabemos, y no voy a seguir desarrollando el perfil del cual te acabo de mencionar. Ese no sé, 25%, 30% de antiperonismo que existe en el país, se puede fragmentar en la opinión o la imagen positiva, quizás no las medidas, como decís, pero sí la imagen positiva del presidente. ¿Puede ser que le den una imagen positiva aún siendo antiperonista? Sí, doy una línea y que puede seguir Dani contestando esto, que sabe muchísimo más que yo sobre los votantes o las características de los votantes. Sí, claramente, como la imagen positiva es tan alta, si estamos hablando del 80 y pico %. Por eso me sorprende, claro. Claro, en todas las variables las sociodemográficas, nosotros vemos que los porcentajes siempre se mantienen muy parecidos, con lo cual te diría que, por supuesto que hay voto opositor o antiperonista o votante ajeno, podríamos decir, que está aprobando hoy al presidente y a su gestión de gobierno. Sí, eso es muy claro.
Daniel, para completar algo. Sí, No hay tenemos preguntas. Sí. que Alberto, a mi juicio, expresa como una fórmula imposible que podríamos llamarlo un populismo pospolítico o una pospolítica populista. A ver, ¿por qué es imposible? Porque la lógica estructural del populismo, el populismo como categoría teórica, es utilizar y de algún modo intensificar los conflictos. Y la lógica de la pospolítica es eliminar los conflictos. Bueno, en algún momento que ya pasó, creo que fue el primer mes de la pandemia, había como un esquema de combinación de pospolítica y populismo. La pospolítica se expresaba en esas mesas, en esas escenas en donde estaba, por un lado Alberto, con Axel Kicillof a un lado y Rodríguez Larreta al otro, a veces con gobernadores de distintos signos. Es decir, era la gran escena del final de la grieta de la pospolítica. Pero al mismo tiempo esa pospolítica se articulaba con una dimensión populista, porque efectivamente el eje era la intervención del Estado, el eje era la distribución del poco ingreso que había, etcétera, etcétera. Me parece que esa combinación entre pospolítica y populismo permitió que Alberto Fernández tuviera una intención de voto muy alta, una imagen muy alta, pero esa fórmula pospolítica populista es necesariamente inestable. Y me parece que se empezó a inestabilizar muy fuerte con la discusión de Alberto Fernández cuando dijo miserable a los empresarios que estaban echando trabajadores, y que ahora con el caso Vicentín toma una intensidad mayor. O sea, esa combinación entre pospolítica y populismo me parece que en esta etapa va virando hacia una mayor centralidad de su dimensión, si ustedes quieren, más populista, más conflictual, y eso obviamente va acompañado por una operación muy fuerte de Juntos por el Cambio, articulado a un sector de los medios concentrados, para recuperar parte de esos sectores medios que se habían desplazado hacia Alberto Fernández. Aprovecho, Daniel, estas palabras que utilizaste en tu reflexión, en tu análisis, de populismo, nombraste por ahí a Venezuela o algo más, y hay una pregunta de Santiago que dice, con respecto a las formas, Santiago Ciano, lo saludamos, como aquellos que también son de Puerto Rico, de San Juan, en la revista PPB, que está también gente integrante de ahí, saludos a María Quintero, que seguramente también va a estar presente con esto, hay de diferentes, perdónenme, Paraná, Entre Ríos, muchos ex estudiantes graduados en la Universidad de Lomas, si después me van a aportar algún tipo de ciudad más, lo vamos a ir saludando y agradeciendo. Te decía lo anterior, respecto a tu afirmación o tu análisis último, dice Santiago Ciano, respecto a las formas de tratar mediáticamente el caso Vicentín por parte de los medios hegemónicos, ¿crees que se está generando una lucha en el terreno del sentido común de la sociedad, llevando ese análisis a un lugar más simplista de la problemática, planteando la relación expropiación igual Venezuela? O sea, que los medios hegemónicos quieren llevar a ese campo de discusión. Sin duda, sin duda. Eso es lo que yo comentaba como cadena metonímica. O sea, los medios concentrados lo que todo el tiempo intentan es construir identidades invadidas y simplificadas y sobre todo intervenidas. Ellos necesitan que efectivamente el frente de todos sea igual a Venezuela o igual a expropiación. Por eso el discurso de Alberto es un discurso anticíclico. Todo el tiempo está diciendo no vamos a seguir expropiando. ¿Y qué es lo que dicen del otro lado? Vicentín es el primer paso de un sistema de expropiaciones masivas, ¿no? Por eso es un discurso del gobierno que también tiene componentes defensivos y se entiende que tenga componentes defensivos, porque del otro lado hay un sistema de medios concentrados como nunca hubo en la Argentina, que además arman estructuras de relato que por supuesto no necesitan tener ningún componente de verdad. Los componentes empíricos del discurso son derogados. Entonces, hay esta cosa muy notable de que por un lado ese discurso de los medios concentrados y del gran empresariado vigila
que el Estado no se acerque a la economía, pero ese mismo discurso tiene una altísima capacidad de suspenderse a sí mismo, sin que esa suspensión produzca efecto de sentido, porque el Estado tiene prohibida la intervención en la economía, a no ser que intervenga para favorecer a las grandes empresas a las que defiende. En ese caso cae el principio de contradicción. Son discursos que funcionan sin principio de contradicción, porque el Estado no puede acercarse a la economía porque genera efectos nocivos, pero sí puede pagar sueldos, bajar impuestos, dar tasas de interés subsidiadas para esos mismos grupos concentrados. Entonces, hay como dos intervenciones del Estado. Una que es hipervisibilizada, que es la intervención que regula o limita las decisiones empresarias, y otra que es invisibilizada o naturalizada, que es la intervención que resuelve problemas de las empresas. Entonces, la mano invisible del mercado distribuye visibilidad, hipervisibiliza cuando la intervención no favorece a las grandes empresas e invisibiliza cuando las favorece. Y sobre todo en un escenario en donde los principios de contradicción caen. Bien, bien. Te sumo otra pregunta, Daniel, porque está dirigida a vos. Marina, ahora vamos a hacer una pregunta también, así que atenta. Adrián Fernández, de Radio Nacional San Martín de los Andes. Qué lindo. Saludos, Adrián, y a todos San Martín de los Andes. La pregunta para vos, Daniel, dice, entendiendo la comunicación como un ámbito de disputa de poder, ¿la oposición logra su objetivo de arrastrar al gobierno a su propio terreno? Bueno, lo intenta. Tal como describió muy bien Marina en sus estudios, Alberto Fernández sigue estando muy fuerte en términos de imagen. Eso no quiere decir de que no haya una acumulación creciente y unificación de un discurso del otro lado para intentar rescatar parte de los sectores medios que efectivamente se desplazaron ante Alberto Fernández. Porque, a ver, ¿qué quiere decir que Alberto Fernández tiene un 70% de imagen positiva? Que hay una parte de los que votaron a Juntos para el Cambio, no sé cuántos, que efectivamente se desplazaron ante Alberto Fernández, o por lo menos no lo ven como algo horrible. Claro, Entonces, eso preguntaba yo, claro. Claro, porque si no, no cierra la cuenta, digamos. Entonces, hay una fuerte ofensiva para intentar recuperar esos sectores, y es una ofensiva que se da en todos los planos, con un discurso fuertemente articulado, que creo que efectivamente va a ir increciendo. Y además, en esta etapa me parece lo que pasa es que el sistema de medios concentrados está a la vanguardia de esa articulación discursiva. Es decir, si vos seguís el discurso de Bullrich o el discurso de los principales dirigentes de Juntos para el Cambio, van ocupando el espacio discursivo que le va construyendo el sistema concentrado de medios. Es decir, es terrible, pero Joaquín Morales Solá lidera la oposición, por tomar un nombre, ¿no? Las cosas que dicen estos editorialistas, Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van der Koy, y la cantidad de fake news permanente que producen son increíbles. O sea, la verdad es que a FOPE hay que cerrarlo, porque no hay ningún tipo de, así como hay una vigilancia de los grandes medios concentrados sobre los discursos de la política, no hay, en sentido contrario, una vigilancia seria del discurso de estos medios concentrados que está llena de fake news y de posverdades. Si era televisión, te metía un graph enorme que diga AFOPE hay que cerrarlo y era escándalo, te digo mañana eso. Totalmente, pero te tiré el título a propósito. Te tiré el título a propósito, me sonó para graph eso, tremendo. Graph de una línea, ni siquiera de dos. Bueno, pregunta para Marina Acosta. Marina, parece un concurso ya de Feliz Domingo, perdón. Marina, dice Gabriel Nerone, ¿cómo evalúan el eje mediático y discursivo y la construcción de la imagen pública del trinomio Alberto, Kicillof, Rodríguez Larreta? ¿Cómo crees, Marina, que impactó lo mediático y lo discursivo de ver a los tres juntos en las conferencias de prensa? O trabajando también, genial. No solamente en las conferencias de prensa. Sí, ahí Gabriel, menos mal que ya es un tesista, que ya no es más tesista, en realidad ya está recibido, porque si no ya estaba pensando que todos me hacen preguntas para que los apruebe después, ¿no? Pero no es el caso de Gabriel, está recibido. Mira, cuando
A veces nos preguntan por qué Alberto Fernández tiene una imagen positiva tan alta. Esa pregunta estaba, así que sumamos las dos en una, dale, perfecto. Dale, hay como una confluencia de factores. Por un lado tenés todas las medidas sociales, sanitarias y económicas que él estuvo tomando durante todos estos meses en el contexto de la crisis. Tenés también su capacidad para concertar políticamente con los sectores de la oposición, ¿no? Por eso ahí en la foto esa Alberto Fernández, Axel Kicillof, Rodríguez Larreta, digamos, es una muestra de civismo en un momento de crisis, y eso también le ha traído mucho rédito político y social al presidente. Luego tenemos que él se ha dejado asesorar por un comité de expertos científicos, ¿no? Esto es muy importante porque este comité científico fue el que lo guió, funciona como una especie del Consejo de los Ancianos de la Grecia Antigua, esos que tienen experiencia y le dicen al político, al líder, cómo tiene que actuar. Bueno, eso también le trajo mucho rédito. Y finalmente, en todo este debate estuvo dando vueltas el tema de la comunicación. Y ahí lo que tenemos es que el presidente ha llevado con sus ciudadanos una comunicación altamente empática. La revista norteamericana Nature hace un par de meses dijo que Alberto Fernández le había puesto humanismo a la crisis, y no todos los líderes políticos del mundo pudieron hacerlo, ¿no? Si uno piensa en Merkel y la gran performance que ella tuvo durante la pandemia, por supuesto, la ha gestionado muy bien. Ahora no podemos decir que ella haya tenido tanto humanismo como tuvo el presidente Alberto Fernández. Eso es destacable, ¿no? Y por otra parte, con respecto a la oposición, muy brevemente, la última encuesta que nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires nos dio un dato súper interesante para analizarlo, y que de alguna forma tiene que ver con que me parece que cuando se quiere asimilar el problema de Vicentín con lo que ocurrió en 2008, con el famoso conflicto gobierno versus el campo, es que la oposición en estos momentos no tiene la fuerza que tenía en aquel entonces, me parece, porque la pregunta que nosotros hicimos en la provincia de ¿quién cree usted que lidera la oposición en la provincia? El porcentaje más alto, con 53%, fue el no sé. Y ese no sé es un dato sintomático que explica precisamente la crisis por la que atraviesa el sector. Después del no sé, con 17%, estaban los intendentes de Juntos por el Cambio, y con 13 puntos la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Bien, bien, Marina, respondiste, sé que estabas también cerquita del chat, porque respondiste la última pregunta que tenía para vos, que era de Agustina Lassi, a quien saludamos. Quién era el representante de la oposición sobre la opinión pública, entonces todavía no se sabe, aunque algunos ya se autopostulan, ¿no? Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta gobernando, pero el resto como voceros al menos, ¿no? ¿Un vocero puede ser candidato o simplemente apunta a ser vocero, Marina? Vocero, no sé, que lleva la palabra para seguir posicionado en los medios. Bueno, sí, por supuesto, todo el juego que hacen en la visibilización lo que busca es llevar agua para su molino, eso es claramente. Ahora después ahí ya se tienen que imponer los liderazgos políticos que, bueno, Rodríguez Larreta está muy bien posicionado, digamos. Realmente nosotros no medimos a los dirigentes de la oposición, nos estamos concentrando en el gobierno nacional y en el provincial, pero una vez más ahí, la verdad es que no hay todavía, me parece, un líder que esté descollando en la oposición y sobre el que se vaya a broquelar, digamos, toda la dirigencia opositora. Yo por lo menos no lo veo, no sé por ahí Dani, ¿qué dice? Daniel, ¿vos ves a alguien en la oposición que se perfile para ser el próximo referente de ese espacio? Yo coincido con Marina, no veo actualmente nadie que descolle, y parte de eso explica una lógica que está habiendo en la oposición, que yo te diría que, a ver, esa lógica es una especie de discurso ventrílocuo, o sea, amparado en el gran poder de los grandes medios. La oposición dice que el gobierno dice, entonces aparece Carrió luego de no estar en el escenario político durante meses, y dice,
Vicentín es el primer paso de una serie de expropiaciones. Vienen por tus campos, vienen por tus negocios, etcétera, etcétera, ¿no? A lo cual responde la misma oposición. Es decir, la oposición dice lo que dice el gobierno y después contesta eso que dice el gobierno. Entonces arma como una especie de lógica circular que funcionaría si pudieran autonomizar e instalar esa agenda. Ahora, como el gobierno después, con la vocería de Alberto Fernández, tiene gran capacidad de funcionar en ese mismo sistema mediático, que creo que es lo novedoso que incorporó Alberto Fernández, es decir, tener capacidad de funcionar dentro del sistema de medios hegemónicos, es ese discurso circular en donde la oposición dice lo que dice el gobierno y contesta lo que ellos dicen que dice el gobierno, termina no teniendo poder de instalación. Hablando de eso, yo creo que si hay alguien, algún estudiante está buscando tema de tesis, están ante una enorme oportunidad, es recortar los 4 minutos de discusión entre Cristina Pérez y Alberto Fernández, y ahí tiene un objeto de tesis espectacular. El dicen que dicen. No, y también, a ver, esto que te comento de la discusión entre Alberto Fernández y Cristina Pérez en la entrevista de Telefe anoche, porque ahí me parece que lo que apareció muy fuerte es una estrategia de parte de Alberto Fernández de intervenir en el interior de los medios concentrados y tratar de desarmar su dispositivo de funcionamiento, a diferencia de lo que hacíamos nosotros en la etapa anterior, que lo buscábamos desestructurar desde afuera. Es cierto, y se mete directamente en ese territorio. Daniel y Marina, cerramos esta charla, les quiero dar unos segundos a cada uno para que se despidan, para una reflexión final. Empezamos por Marina, después con Daniel, agradeciéndole, seguramente va a estar Florencia haciendo un cierre como hizo la presentación. Acá varios de los participantes en este Zoom preguntan dónde los pueden seguir, redes sociales, leer. Bueno, así que creo que también en la despedida Marina y Daniel aprovechen para estar en contacto con quienes hoy participaron y disfrutaron de sus reflexiones. Gracias, Diego. Solamente agradecer una vez más a Gustavo, a Lucho y a Flor, que tan gentilmente armaron este espacio de discusión que me parece súper importante para todos los que estamos preocupados por la comunicación política y por este contexto. Los informes de analogía son públicos, los publicamos siempre en nuestra red, que es Twitter, es analogías, ok. Ahí pueden ingresar y pueden seguirnos y van a tener todos los informes que hacemos. Por otra parte, todos los que estén con sus tesinas, también doy mi email por si quieren escribirme. Tengo para recomendar bibliografías sobre las redes sociales y la política, mucha, porque es mi especialidad, así que maruacosta@hotmail.com es mi email, me pueden escribir ahí que con mucho gusto les contesto. Gracias a todos por participar. Gracias, Marina, muy interesante, realmente. Daniel, despedirte y también dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro, gracias por el intercambio, estuvo buenísimo. A mí me pueden encontrar en mi mail es daniel-raúl-rosso con @yahoo.com.ar. En Facebook me encuentran como Daniel Raúl Rosso. En la revista Contraeditorial, que dirige el amigo Roberto Caballero, y después también en la 990, en donde ahí participo con una serie de columnas con la ex defensora del público y amiga Cintia Ottaviano. Muy bien, muy bueno. Bueno, Daniel, un gusto también poder conversar con vos y conocerte a través de este medio. Lo mismo para Marina. Le dejo a Flor la palabra final, gracias a Gustavo Nahón, también al decano, y a todos los que han participado de esta charla, que da tranquilamente para poder conversar y escucharlos atentamente horas y horas. A todos, muchas gracias. Gracias, Flor, un beso. Gracias a vos, Diego, por estar.
gracias Marina, gracias, bueno, a Noé, que le agradecimos, gracias También, Daniel. sí. La verdad es que no dan ganas de terminar la charla, porque es cierto, queda mucho por hablar. Un integrante más para la charla, que ya no se aguanta dando vueltas por la casa. Nada, Gustavo, mil gracias por habilitarme a armar estos espacios en este contexto. Gracias por estar y por el apoyo siempre. Así que nada, en realidad que cierre Gus, que tan amablemente nos dio un rato de su tiempo para estar acá. Total, solo tiene que sostener una facultad en tiempos de pandemia. Pero, así que nada, gracias a todos los que participaron. No, bueno, lo hago muy rápido. Daniel, un placer escucharte. Marina, lo mismo. Y Diego, la verdad que siempre es un gusto cruzarnos en la facultad. Con Diego hicimos la carrera, gran parte de la carrera juntos. Sí. De hecho, cursamos varias materias juntos. Nos compartimos prácticas. Así que siempre es un gusto hablar de aquellos tiempos y de estos, donde él está haciendo una gran carrera. Al resto les agradezco la participación, las ganas. Estamos llevando adelante un cuatrimestre que es muy difícil, en un contexto atípico, inusual. Tuvimos que poner en funcionamiento 168 cátedras en una semana, tomando medidas excepcionales para un contexto que es excepcional, y de a poco fuimos incorporando actividades que son inherentes a la vida universitaria y sociales, que tienen que ver con la actividad extracurricular, y estos encuentros dan muestra de las ganas que tenemos de reencontrarnos, de vernos, de escucharnos, y espero que muy pronto lo podamos hacer en nuestro edificio. Así que, mientras tanto, bueno, hay que cuidarse, cuídense y cuiden. Les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias. Veamos mucho. Gracias. Chau. Gracias a todos.